Muy buenas noches, bienvenidos a Top Talents. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Renata Murguía, coordinadora de marketing digital en Caja Consultores. Es un placer darles la más cordial bienvenida a la última sesión del programa. Agradecemos a todos por su participación y constancia durante la semana. Es importante recordarles que para tener un mejor aprovechamiento del ancho de banda, las cámaras y micrófonos se mantendrán desactivados. Sin embargo, durante la sesión podrán formular preguntas a través del chat y nosotros los canalizaremos con el ponente. En la sesión de ayer pudimos disfrutar del tema proceso de terminación laboral, en donde aprendimos la manera correcta de humanizar un proceso de desvinculación. La desvinculación es la prueba más fuerte del liderazgo, que define el carácter de una persona. Recordamos que cuidar al que se va es igual que cuidar a los que se quedan. Sin más preámbulo, me permito presentar al ponente de esta noche. Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de México, además de que cursa las siguientes especialidades. Diplomado en Modelos y Procesos de Gestión por el ITESO. Diplomado en Coaching por la Universidad Panamericana. Programa de Desarrollo Directivo por el IPADE. Presentaciones efectivas por el TEC de Monterrey. Diplomado en Administración de Recursos Humanos. Taller de Integración de Negocios, entre otros. Con más de 20 años de experiencia en las áreas de recursos humanos, capacitación y competencias, coaching y mentoring. Además, en procesos de reclutamiento y selección. Su mayor expertise ha sido en la empresa BBVA Bancomer y actualmente es consultor y capacitador independiente. Bienvenido, Alex. Gracias. Hola, muchas gracias, Ren. Pues muchas gracias por este recibimiento, por este preámbulo. Pues muchas gracias y bueno, pues a todos también, muchas gracias por su participación, asistencia. Y bueno, pues antes de empezar, pues no quisiera dejar pasar el momento para agradecer a consultores, Caja, asociados y a Carlos por esta oportunidad, por este espacio que me brindan para poder compartir con ustedes mi experiencia a través de los años, más de 30 años de carrera profesional y bueno, pues sobre todo en el tema de recursos humanos. Y pues el tema que nos centra hoy pues es el tema de clima organizacional. Me da gusto ver gente conectada que ya hacía tiempo que no veía, y a algunos conocidos, amigos y otros que me vienen a echar porras. Así es que qué bueno, me da mucho gusto. Oigan, pues bueno, pues qué interesante han sido estas ponencias durante esta semana. Hemos contado afortunadamente con grandes ponentes y sobre todo también con un gran aforo, grandes eh, porcentajes de asistencia, lo cual, bueno, pues también eso habla mucho de la relevancia que ha tenido esta semana de Top Talent y sobre todo en el tema de recursos humanos. Y bueno, pues para cerrar ya esta semana interesante, pues cerramos con el tema de clima organizacional, la cultura organizacional y todo lo que encierra en este entorno. Y qué importante es que, incluso, fíjense, vale la pena mencionar que los 4 tópicos que se tocaron alrededor de esta semana, pues están totalmente inmersos, involucrados, es parte de la cultura organizacional. De alguna u otra forma, todos estamos involucrados en el tema de recursos humanos cuando abordamos todos y tocamos estos temas. Y vamos a hablar de la cultura organizacional con foco en la parte de recursos humanos. Bien, pues me voy a permitir presentar una presentación en unos segundos. Listo. Bueno, pues nuevamente gracias. Y pues el tema que hoy vamos a ver es la cultura organizacional, cómo ha cambiado, cómo se ha transformado a lo largo de los últimos 30 años. Si bien es cierto, la cultura organizacional tiene unos cimientos con base en los valores de cada organización, podemos encontrar un sinfín de definiciones, pero yo creo que al final del día, en un corto resumen, pues la cultura organizacional no es más que un cúmulo de percepciones, sentimientos, actitudes, comportamientos, creencias, hábitos y fundamentalmente valores. Valores como la misión y la visión. Y sobre todo tiene una forma de interactuar dentro de la organización, entre los grupos que conforman la organización, para un fin. Y sobre todo, la cultura organizacional pues, tiene un objetivo principal, que es a través de distintas metodologías, distintas estrategias que se van formulando, podemos generar la cultura organizacional, ayudar justamente a su pleno funcionamiento y todo esto con el alcance de sus objetivos traducido en resultados. Bien.
no quiere. Un segundo, algo pasa aquí. Acuérdense que la tecnología nos puede traicionar, ¿eh? No, no quiere. Bueno, vamos a ver. Bueno, lo hacemos de manera manual. Veía yo aquí mi utilería, pero pues bueno, no funcionó. Bueno, vamos a ver, como le decía yo, la cultura organizacional, bueno, puede abarcar, es más, podemos recomendar libros, podemos hablar de un gran cúmulo de conocimientos que hay atrás de lo que es la cultura organizacional y podríamos llevarnos horas de capacitación, hasta días incluso. Sin embargo, creo que lo más esencial, los puntos más importantes son 5 que los he centrado y de los cuales vamos a tratar de hablar durante esta hora. La visión organizacional, la transformación, la constante que siempre va a ser el cambio, la experiencia del colaborador, qué tan importante es, y el rol de la visión que tiene recursos humanos fundamentalmente en la cultura organizacional. Bien, pero para esto les quiero pedir un favor, para que se empiecen a despertar, porque yo sé que es viernes y que ya quieren irse a festejar, que ya queremos estar disfrutando del fin de semana, o ver una buena película, o estar con la familia, pero esta hora les aseguro que se va rapidísimo y van a querer más de la hora. Ahora bien, para entrar en materia, les voy a pedir que me contesten. Ren me va a hacer favor de ayudar para poner una pregunta fundamental. ¿Cómo están identificados con la cultura organizacional de empleo? ¿Están identificados con la cultura organizacional de su organización? Si me ayuda, Ren, por favor. Hola, Ren. Listo, ya lo están viendo en la pantalla. Perfecto, ok. Bueno, pues mientras tanto, nos damos unos segunditos para dar respuesta. Pues este tópico finalmente tiene una relevancia de 10. ¿Qué tanto nosotros nos podemos sentir identificados con la cultura organizacional de nuestro empleo? ¿Podemos estar a gusto? ¿Podemos sentirnos y tener un sentido de pertenencia? ¿Podemos tener un compromiso? ¿Podemos tener una plena identificación, un rol interesante dentro de la organización que nos permita estar bien, estar felices, hacer lo que queremos, contribuir al logro de los objetivos de nuestra organización? Entonces, por eso de ahí la pregunta. Vamos a ver en unos segunditos más cómo están dando respuesta y damos paso al primer punto. Tú me dices, Ren, cómo vamos en las respuestas. Lo puedes ver en la pantalla. Listo. Tendría que dejar de compartir. No, pusieron el 80% que sí y el 20% que no. Fíjense, qué interesante. Ahora lo interesante aquí será ver justamente qué nos ha llevado a sentirnos plenamente identificados con la organización. Y como ya lo decía, justamente hay un sinfín de todo un mundo de tareas, un mundo de tareas que nos llevan justamente a poder tener esta plena identificación, este sentido de pertenencia con la organización. Bien, pues bien, vamos a entrar entonces en la visión organizacional y que justamente estas respuestas que la gran mayoría nos dieron que sí, se van a ir seguramente identificando con ellas. Bueno, como ya decía yo, pues hay un conjunto de definiciones que podemos encontrar en diferentes libros, en internet, como parte de la organización, lo que es la cultura organizacional. Sin embargo, engloba lo que es la misión, visión y valores de cada organización, de cara tanto internamente hacia al colaborador, a los empleados, como de cara al cliente. Y es una filosofía finalmente con la que tú te vas a mostrar, tienes una identidad, cómo te vas a identificar, cómo vas a ofrecer tus servicios, cómo vas a ofrecer tus productos. Nosotros somos promotores también de esa marca, de esa identidad. El entorno, pues dependerá para qué el entorno está la empresa, su giro, que puede ser dentro del ámbito hotelero, restaurantero, financiero, comercial, industrial, en fin. Se generan, obviamente, atrás de todo esto, hay todo un compendio de normas y políticas donde nos rigen y nos dan la lectura de cómo debemos de conducirnos dentro y afuera de la organización, mientras estemos trabajando para la organización. Sin embargo, yo quise dejar el último bullet, que es el más importante desde el punto de vista de comportamiento y de aspecto conductual.
la congruencia. Podemos transmitir y ser empecinaddos y llenarnos de comunicación de todo lo que son la cultura organizacional. Pero si lo que decimos no lo hacemos, de nada sirve que tengamos una gran cultura organizacional, que tengamos grandes premisas en la cultura organizacional, si no tenemos congruencia entre lo que hacemos y decimos. Y justamente con esto quiero partir una cantidad de experiencias que tuve a lo largo y he tenido a lo largo de mi vida laboral. Justamente a veces los grandes directivos pues bajaban una señal, una lectura, un comunicado y no la cumplían. Ejemplo, oye, pues el horario de trabajo es de tal a tal hora. Y resulta que a veces nos quedábamos a trabajar más tarde. O, pues bien, resulta que tienes tus días de vacaciones. Y pues el día de vacaciones a veces te los voy a tener que cancelar. Soy respetuoso de tus vacaciones. Te invito a que tomes vacaciones. Te incentivo a que tomes vacaciones. Y llegaba mi periodo de vacaciones, te tienes que quedar a trabajar. ¿Cómo? O sea, y hay de ti si no te quedabas a trabajar, porque entonces hasta te molestaban y te veías mal. El horario de trabajo ya citaba yo. Nuestro horario de trabajo termina 6 de la tarde, pero hasta te veían mal si te ibas a las 6 de la tarde. Te veían mal, hasta tú te generaban ese comportamiento, por eso digo que tiene que ver mucho con el aspecto conductual. Te sentías hasta tú mal de poderte ir y tenías que a veces hasta hacer circo, maroma y teatro para poderte salir de la empresa, ¿no? Entonces, por eso es importante la congruencia, porque hay que hacer justamente lo que decimos. Bien, dentro de los aspectos, insisto, hay tantos aspectos, tantos entornos dentro de la atmósfera de la cultura nacional que podríamos, insisto, llevarnos muchas horas de capacitación. Sin embargo, quise centrarme en algunos. La innovación, el lugar es un lugar cómodo para trabajar, es tiene cómo vivimos el día a día, tiene que ver con temas de inclusión y diversidad, tiene que ver con la identidad única, con la competitividad en el mercado, dentro de la organización también, cómo podemos ser mejores competitivos, formar equipos de alto rendimiento. Y sin lugar a duda, algo que también ha tomado mucho auge es la formación. Y la formación ahora, vista desde la parte digital, de que hoy nos pueden proporcionar suficientes herramientas autogestionables. No necesito, como aquella vieja guardia que decíamos, pues no vine a la capacitación, me mandaron, ¿no? Y a veces nos mandaban a tomar cursos, ay, Dios mío, qué pesado, ¿no? Ahora tenemos que innovar, ser muy creativos y romper con los paradigmas de la formación. La formación, en mi experiencia, antes era, pasaba al instructor, nos ponía la presentación y casi la iba leyendo. Hoy no, por eso tenemos que buscar hacer presentaciones cortas, concisas, muy ejecutivas y explicar el mensaje que queremos transmitir de tal forma que no se puedan aburrir y además suene divertido. Hoy también las organizaciones también están ya enfocadas en encontrar los espacios verdes. Antes esto no tenía mucho auge y sobre todo la flexibilidad. La flexibilidad en la forma de trabajar, en el estilo de trabajar, en el código de vestimenta, que ya hablaremos en unos momentos, en los horarios, ¿sí? En las herramientas que nos dotan, entre otros temas. Ahora, dos temas importantes que aquí no quise dejar pasar por alto. El rol de la mujer. Hoy en día, ustedes sabían que estadísticamente tenemos ya en nuestro país alrededor del 45% de mujeres en la vida laboral. Y poco a poco la mujer comienza a ocupar posiciones estratégicas dentro de la organización y eso se ha permitido gracias al impulso, al auge y la transformación y evolución de la cultura organizacional. Yo recuerdo, y eso lo digo con todo el respeto y el cariño, a los que ya somos también de una vieja guardia, cuando nosotros llegábamos a la empresa y empezábamos a escalar posiciones en un ámbito totalmente conservador, ¿sí? Aquel joven que podía escalar o podía llegar a ocupar una posición de gerencia media, de su dirección, el resto lo veían raro. ¿Cómo es posible que una persona que no, joven, que no tiene experiencia, que no lleva los años que yo tengo trabajando aquí, que no ha generado antigüedad, puede ocupar una posición de esta envergadura, de este nivel? Hoy la realidad es que
dada el conocimiento de cómo tenemos y cómo trabajamos en las estructuras organizacionales, nos permite romper, que eso más adelante lo veremos, romper sobre todo con estructuras absolutamente piramidales, que a veces era uno a uno, así, tal cual, tan vertical era la estructura, que la función que tú desempeñabas, pues era tan corta y era en un parámetro de la A a la Z y no podías ir más allá porque eso le correspondía a otra área o a otra persona. Y hoy, justamente, lo que esta cultura organizacional permite, y sobre todo mucho enfocada a que las posiciones predominantemente eran ocupadas por el sexo masculino. Y hoy da gusto ver cómo la mujer empieza a ocupar posiciones ya de importancia, de nivel estratégico y en resultados estadísticos sobre todo, aun cuando el 45% de la mujer empieza a ocupar ya posiciones en la vida laboral, en algunas organizaciones, en algunas empresas, no, ni siquiera podemos hablar de grandes organizaciones, incluso también pymes, observamos ya que a veces puede llegar a haber 3 a 1, 3 mujeres por un hombre en la vida laboral. Vemos cómo ha tomado auge, cómo está tomando importancia, cómo está tomando relevancia y obviamente forma parte ya también de la cultura organizacional darle la oportunidad a la mujer, ser inclusivo y la diversidad. Bien. Pues esta no quiere. Dame un segundo. Ya no quiso. Bueno. Bien. Y llegó el momento de la transformación. ¿Y cómo llegamos a esta transformación? ¿Cómo nos dimos cuenta en los años? ¿Cómo ha cambiado hoy la forma de trabajar, la cultura organizacional en las empresas? Híjole, pues es tan interesante que aquí quiero resaltar 4 puntos. La moda laboral. Hoy no necesito ir de corbata. ¿Sí? Y les quiero platicar una experiencia. ¿Cómo fuimos rompiendo con esos tabús, con esos estereotipos, con esos estilos y formas de trabajar, pero sobre todo con las creencias y sesgos que tenían o que teníamos quienes ocupábamos alguna posición que teníamos un tramo de control o que ocupábamos incluso en áreas de recursos humanos, unidades en las que nuestro cliente interno, el empleado, pues nosotros éramos garantes, velábamos por que se cumplieran las políticas. Entonces, una de ellas era el código de vestimenta. Y era verdaderamente peor que cualquier aspecto policíaco de persecución, ¿no? Tenías que ir, la mujer, de traje sastre, y el hombre con corbata y traje sastre, y fue toda una época y toda una moda, porque incluso pues, los hombres, no me dejarán mentir, pues bueno, seguramente la gran mayoría de ustedes son más jóvenes que yo, era el lustre bien boleadito, los zapatos, la corbata, el alineado, las mujeres de traje sastre, sus pañoletas, en fin, el hombre de mancuernillas, la camisa bordada. Todo eso era tan estructurado porque así era el código de vestimenta. Y hay de ti que fueras sin la corbata. Y se los digo porque lo viví. No recuerdo si lo olvidé, lo hice adrede, pues no lo sé. El caso es que llegué un día a la oficina sin corbata y el efecto fue que me regresaron. Afortunadamente, donde yo trabajaba, pues a unos cuantos pasos estaba la tienda esa del tecolote, no me vayan a cobrar la publicidad, que abría a las 7 de la mañana y pues me tuve que ir a comprar una corbata para que yo pudiera entrar a trabajar. Sin embargo, hoy en día todavía esos grupos siguen cerrados, esos grupos conservadores siguen cerrados. Recuerdo hace un par de años me invitaron a un desayuno para una estrategia eh, de un área comercial y fui a un club de industriales, un club de empresarios, no va a decir nombre, y tuve la irreverencia de llegar sin corbata. Bueno, pues no me dejaron entrar. Afortunadamente el hostel me dijo, bueno, pues aquí tengo corbatas, te presto una, pero así como, pues haciéndome el favor, ¿no? Me tuve que poner una corbata y entrar. Y veamos cómo todos estos estereotipos fueron cambiando. Hoy las generaciones, las nuevas generaciones nos fueron orillando a, pero ya, les digo que podríamos hablar de esto, ya casi me consumí 20 minutos. Podríamos hablar de muchos de las experiencias que tenemos, cómo fue transformándose la experiencia de hoy estar en una posición mucho más cómoda, no llevar corbata, podemos incluso hasta usar jeans, pantalones de mezclilla, claro, bien,
y poder ir a trabajar estando cómodos. Hoy las posibilidades del home office nos dio la oportunidad a muchos de estar incluso hasta en Bermudas. Quieren que les enseñe no, no es cierto. Hasta estar en Bermudas, ¿no? Es la comodidad la que nos permite ser más productivos, ¿sí? No, imagínense nada más, ya quisiera yo Cancún o la Ciudad de México, primavera, verano, temperaturas de hasta 30, 32 grados con la corbata. Ah, y si teníamos aire acondicionado. Era de verdad, aborrecer esos momentos de que llegaba la tarde y era un calor infernal, porque además, pues las oficinas también, cabe mencionar, utilizaban alfombras o los espacios eran muy reducidos con mobiliario de madera, o sea, que generaba alto grado de calor. Hoy los espacios, ¿cómo hemos visto cómo evolucionan? Hoy simplemente los lugares donde rentan para trabajar, o las oficinas, o los grandes corporativos, son lugares comunes. Se acabó aquello de lo conservador, donde el gran director ocupaba oficinas grandes. Hoy convive, hoy tenemos face to face, cara a cara, nos vemos, convivimos. Es la forma como ha ido cambiando y es de lo más sano, de lo más relevante que nos ha dejado el cambio de la cultura organizacional. Pasamos de un mundo conservador a hacerlo más ágil, más común, más abierto, fuera oficinas, puertas totalmente abiertas, ¿no? De una comunicación hasta incluso más informal. Y nos bajaron de la pirámide, justo lo que decía hace rato. Antes teníamos, para llegar a una posición de relevancia, de estratégica, de liderazgo, de importancia, teníamos que ocupar el puesto de el reporte, el reporte, el reporte, el reporte, el reporte, el reporte. Y eso era, ¿no?, para que yo llegue, y como les decía, y si te veían pequeñito, joven, no tiene la experiencia. Entonces era difícil. Y yo recuerdo una experiencia donde tuvimos una comida y llegamos 2, 3 compañeros jóvenes, por ahí del año 2000, 2001, y de verdad nos hacían sentir incómodos. Era un bullying con la mirada de esa vieja guardia de conservadores, donde nos veían raro, nos veían mal. Bueno, pues así fue, y hoy al contrario, hoy no nos extraña ver una organización con jóvenes, con una población relativamente joven, entre 25 y 28 años, empujando fuerte y ocupando posiciones y niveles estratégicos. Y qué bueno, es de festejarse. Desastre lo casual, ya lo decía yo. Bueno, dejamos la corbata. Afortunadamente, cuando en mis experiencias siendo empleado, pues afortunadamente me dejaron quitar la corbata, nos dijeron, a partir del viernes no usamos corbata y después ya toda la semana, bendito sea Dios que no usamos la corbata. Fue parte y hoy tenemos la ventaja de poder ir con ropa mucho más cómoda. Híjole, qué trauma era pasar al área de personal. Era un terror, era un tema de terror psicológico, porque yo sí bien he dicho que hay áreas que a lo mejor te imponen una autoridad. ¿No se escucha? Alex, te trabaste. Alguien me hizo la maldad de sacarme. Bueno, ya regresé. Creo que fue el internet. Sí, seguramente, pero bueno, aquí estamos. Mira, afortunadamente no pasó nada. Y ya les decía yo que justamente, bueno, ya está, se me fue el speech, pero bueno, decía, sí, era un terror psicológico que te decía, pasa al área de personal. Y hoy el área de personal ya creo que, pues digo, no sé si exista, pero hoy es recursos humanos, hoy es un área de administración de recursos humanos, e incluso antes recursos humanos, y seguramente en algunas organizaciones todavía forma parte del área de finanzas. Y eso no permitía que tuviera la preponderancia, la relevancia, la importancia estratégica que hoy tienen las grandes organizaciones. Hoy, recursos humanos, como le quieran llamar, es la columna vertebral de cualquier organización. Y antes teníamos el criterio, ya lo decía Carla al principio de las ponencias el lunes,
¿Qué criterio teníamos de recursos humanos? Es la que te contrata, te paga y te corre. Ah, y si bien te va, te capacita, ¿no? Así. Y hoy no, hoy al contrario. Y eso lo voy a hablar un poquito más adelante y me voy a apurar de lo que es la experiencia WOW, de lo que buscamos y demandamos del colaborador. Y no teníamos ni siquiera el onboard, no teníamos un proceso de introducción. Te contrataban, llegabas, ahí está tu lugar de trabajo, y es más, ya tienes ahí apilado tu trabajo, y hazlo como quieras. Y ni siquiera a veces ni siquiera te dotaban de un lápiz, una infraestructura. Hoy, afortunadamente, veamos cómo ha cambiado. Hoy te dotan, y lo vemos cuando alguien llega a contratarse a través de LinkedIn, te lo pone y te lo presume. Mira, ya es mi primer día, tengo mi computadora, tengo mi celular, tengo mi blog de notas y X souvenir. Veamos cómo ha ido evolucionando y hay un proceso de inducción a la organización muy bien estructurado que te invita, te hace sentir cómodo, te hace como llegar a un lugar digno de trabajar, te hace sentir como en casa, ¿sí? Entonces, generando un entorno totalmente agradable. Entonces, de ahí empezamos con los grandes cambios de la cultura organizacional. Y no me detengo porque, insisto, podríamos irlo detallando. Y como ya lo decía Heráclito, filósofo griego, perdón, la única constante es el cambio. Y hoy lo único que hay es el cambio. Carlos, alguien me dice que le repita mucho la frase que hoy las estructuras dentro de una organización, bueno, antes las estructuras dentro de una organización eran permanentes y los cambios eran temporales. Hoy las estructuras son temporales y los cambios permanentes. Hoy lo que vive y predomina es la constante, es el cambio. Otra vez, pues. No, pues. Ya. Listo. Y si todo ha cambiado y todo sigue cambiando como los negocios, la sociedad, la tecnología, la economía, las personas, las organizaciones, el estilo de vida, ¿por qué recursos humanos no debería ser también justo la que cambie? Y por eso decía yo, antes le decíamos, pasa al área de personal, ve al área de personal, ve al área de finanzas, ve al área de administración. Hoy, recursos humanos tiene dentro de las organizaciones posiciones verdaderamente estratégicas y están reportando directamente al CEO o a la dirección general. Porque fundamentalmente la cultura organizacional parte también de lo que es el centro de recursos humanos. Es ahí donde, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que queremos transmitir a nuestro cliente principal, el colaborador? Lo quiero tener contento, lo quiero tener satisfecho, lo quiero dotar de las herramientas, le quiero dar mensajes, qué tipo de lectura, qué tipo de mensajes, cómo lo quiero tratar, cómo quiero hacer que se respeten las políticas, en fin, ¿no? Entonces, recursos humanos también tiene que trabajar y gestionar, y para eso hay distintas metodologías en las que nosotros les podemos ayudar. Hay diferentes formas de hacerlo a través de workshops, a través de encuestas, a través de retrospectivas y eh, conocer verdaderamente cuál es el sentir del colaborador, qué estamos haciendo bien, qué estamos dejando de hacer. Y perdón que haga muchas preguntas, pero pues mi naturalidad ser coach es hacer preguntas. Qué nos está faltando? ¿Qué estoy perdiendo de vista? ¿Qué no he tomado en cuenta del interés del colaborador? Entonces, sí es importante tomar en cuenta todas estas diferentes formas y metodologías que podemos desarrollar justo para ayudar a las organizaciones a hacer y acompañarlos sobre todo en el cambio de la cultura organizacional. Bien, y la experiencia colaborativa. Fíjense que este tema, no sé si en todas las organizaciones, pero lo que sí sé es que en muchas de las organizaciones hay un área que se dedica a conocer la experiencia del colaborador. Y si nos estamos preocupando por transmitir, vender, ofrecer servicios, productos a nuestro cliente externo, ¿por qué no comenzar desde adentro, haciendo sentir a nuestro colaborador parte de la organización, que viva la experiencia también wow de saber que cada uno de los procesos que tenemos, de los circuitos, de los journey, forman parte del cambio de la cultura nacional y que el único resultado se va a traducir en satisfacción, en resultados. Y aquí les quiero compartir una experiencia antes de pasar a una pregunta. La experiencia WOW empieza desde que buscamos un empleo, mandamos nuestro currículum con las facilidades que hoy tenemos del Internet
mandamos nuestra información curricular. A veces, antes, como no teníamos esta infraestructura tecnológica, no teníamos internet, no teníamos esa tecnología, pues tú tenías que llevar tu carta a Santa Claus, un currículum de 3, 4, 5, 6 hojas, y lo llevabas a la de recursos humanos, y a veces te quedabas ahí esperando sentado, a ver hasta qué hora te atendían, a ver hasta qué hora la de recursos humanos, el de recursos humanos, pues te podía atender. Hoy eso ha cambiado. Hoy es indispensable tener colaboradores de recursos humanos comprometidos con quien te busca para emplearse. Y eso es lo que muchas organizaciones ya hacen como parte del cambio en la cultura organizacional. Una experiencia es desde que tú envías tu currículum, oye, recibes un mensaje, vamos a valorar tu postulación, nos interesa, damos oportunidad, etc. Oye, si tienes la fortuna de cubrir el perfil de la posición, pasas a una primera entrevista con el reclutador, con la gente de talento del área, de recursos humanos, y entonces, oye, damos oportunidad, voy a entrevistar a los candidatos, te sigo informando. Y vuelves a recibir un mensaje de aviso del estatus, informándote del estatus. Antes no hacíamos eso. Antes, si bien nos iba, si no te quedabas, déjame tu información curricular y en 6 meses la dejaremos y depositaremos aquí. Y si en 6 meses sale algo, nosotros te llamamos. O peor, cuando ibas a una entrevista, nosotros te llamamos cuando ya no había interés por la persona. Y la cultura hoy, al menos es, si no me voy a quedar, sí me deja un gran sabor de boca que cada una de las fases que yo fui recorriendo a lo largo de mi postulación, tuve la oportunidad de recibir mensajes del estatus de cómo va la continuidad de mi postulación. Oye, vas a la entrevista, llegas con el responsable de la vacante, tu entrevista, hay un feedback, hay una retroalimentación. Oye, te quedaste en la vacante, qué padre. No te quedaste en la vacante, pero te aviso y a lo mejor te ayudo y te digo, oye, no te quedaste en la vacante porque te faltó este detalle. Hay que tener mucho cuidado también con todos estos aspectos, ¿sí? Y valorar qué es lo que justamente esa experiencia le va a dejar a quien nos está buscando para emplearlo o internamente también quien se apunta a una vacante pueda conocer uno a uno los pasos de la estrategia de cobertura. Y que si no me quedé, también yo tenga un feedback para poderme seguir preparando. Y lo digo por experiencia. En alguna ocasión me llevó 2 años poder ocupar una posición que yo quise, me empeciné, me preparé y tuve la experiencia de vivir esto que les estoy diciendo. Paso por paso fui recibiendo ese estatus y no me importa que, si no me hubiera quedado con la enorme satisfacción de saber cómo cambió la visión de qué le quiero transmitir al colaborador, qué le quiero transmitir a la gente externa que quiere emplearse con nosotros. Eso es lo que hacemos en una experiencia, Hugo. Conocer el nivel de satisfacción. Y por eso les decía yo, ¿cómo lo podemos hacer? Oye, ¿cuántas empresas, y tenemos muchos claros ejemplos, terminas un servicio, de prestar un servicio y te mandan una encuesta? Internamente podemos hacerlo con retrospectivas, con encuestas de servicio, con encuestas de clima laboral, con encuestas de satisfacción, en fin, conocer qué es nuestros puntos de dolor y nuestras fortalezas para seguir mostrando esta experiencia hacia los empleados. Y bien, pues para que no se me vayan a dormir, vamos con una siguiente pregunta de la dinámica. René, ¿me hace favor de ayudar? ¿Tu trabajo es el mejor lugar para trabajar? ¿Qué piensan? Anímense a contestar. René ahorita me ayuda a poner la pregunta. Listo. Y listo, ya está la pregunta. ¿Qué piensan? ¿Su trabajo es el mejor lugar para trabajar? Y esto es algo que además en los últimos años ha tomado relevancia. Es un tema que se busca generar valor. Tiene una perspectiva, un entorno totalmente diferente. La filosofía justamente de la cultura organizacional viene cambiando porque esta pregunta tiene mucha importancia, tiene mucho impacto, tiene una penetración en todos los aspectos, saber y reconocer si estamos en el mejor lugar para trabajar. Y justamente para eso también hay encuestas donde podemos conocer cómo es la relación con mi jefe, cómo es la relación con recursos humanos, cómo se me está capacitando, tengo opciones y posibilidades de crecimiento, tengo oportunidades como los demás de poder alcanzar, de poder ascender a una posición u ocupar otra posición en otra área. Eso es importante. Y antes nos convertíamos en generalistas, ocupábamos una posición por los siglos de los siglos, ¿no? Y hoy esto ha cambiado. Hoy la forma en la cultura organizacional es darle la oportunidad internamente de poder tener
ese desarrollo profesional, ¿sí? Que puedas ocupar otras posiciones o que además tú tengas la posibilidad de venderte de acuerdo a tus conocimientos, a tus habilidades, a tu perfil profesional y puedas ocupar una posición de mayor nivel, una posición en otra área donde puedas hacer algo que a ti te gusta hacer. Bien, pues no sé si tengamos más, resultados, Ren, que nos puedas compartir, Ren. Sí, el 24% dijeron que sí, el 29% dijeron que no y el 47% dijeron que en cierta medida. Fíjense, es muy poco de los que estamos aquí que podemos decir que mi trabajo es el mejor lugar para trabajar. Entonces, ¿cómo podemos buscar, cómo podemos nosotros contribuir, cómo nosotros podemos aportar desde la visión de recursos humanos a generar esas líneas estratégicas que den espacio justamente a encontrar una fórmula, a encontrar una ecuación y ayudar y contribuir a que mi empresa sea un mejor lugar para trabajar? Pero eso se baja desde la propia, desde la alta dirección, si está interesado. Y eso tiene un resultado, efecto muy sencillo. A mayor satisfacción, vamos a poder tener mayor productividad. Vamos a poder tener colaboradores más satisfechos, más contentos, más comprometidos. Con ese compromiso te va a permitir, te va a permear en resultados, ¿sí? Incluso sobrepasarlos. Y es algo de lo que a veces no dejamos de perder, perdemos de vista. Por eso hoy también, que lo voy a comentar más adelante, la importancia de tomar decisiones basadas en datos. Justo de todos estos insumos, de todos estos insights que tenemos de workshop, entrevistas, etcétera, podemos sacar toda esta información que nos va a permitir justamente encontrar fórmulas para proporcionar un mejor lugar para los colaboradores. ¿Qué queremos hacer? ¿El efecto o el defecto wow? Un efecto wow, una mala experiencia y se convierte desde un punto muy pequeño, como puede ser que yo dé una mala referencia, de una mala comunicación, de una mala recomendación y se va convirtiendo de boca en boca, que es la peor recomendación o la mejor recomendación, la que va de boca en boca. Entonces, ¿qué queremos? ¿El efecto o el efecto wow? Un mejor lugar para la champion, ¿no? ¿Qué queremos? Espacios comunes, espacios abiertos, donde podamos tener la interacción, bueno, mientras nos lo permita la pandemia, que seguramente muchos de nosotros ya estaremos regresando a trabajar, a los corporativos, a las oficinas, y que podamos tener esos espacios donde, aparte de vernos cara a cara, podamos tener la convivencia y la tranquilidad. Y se los digo porque en alguna ocasión también tuve la mala experiencia de tener el infortunio de estar en un área en la que hubo 2 ocasiones que, bueno, antes de, quiero decirles, estuve en un área que yo atendía al personal interno y muchos a veces se acercaban a decirme, ya no aguanto el área, ya no aguanto a mi jefe, ya no quiero estar ahí, es más, ya no quiero ni venir a trabajar. Y yo en mi cabecita decía, oye, ¿cómo es posible que la gente no quiera venir a trabajar? Pues es su sustento, sus hijos, de ahí come, pero no lo vives, no lo entiendes hasta que estás en el lugar o te toca vivirlo. Me tocó vivirlo. Hubo 2 días en años anteriores donde yo ya no quería ir a trabajar. No quería. Y fue entonces cuando comprendí que el mejor efecto que puede tener la gente que ocupamos posiciones de recursos humanos en algún momento de nuestra vida, hay que estar en el negocio. Es la rotación que nos va a permitir entender qué se está viviendo en el negocio, en el área, en las áreas de apoyo, en las áreas de negocio. Las áreas están como de recursos humanos, pues obviamente tenemos una visión, pero para entenderlo tenemos que vivirlo. Tenemos que hacer esa rotación en ambas direcciones para poder entender cuando alguien te busca y te presenta una problemática. Oye, la mejor forma de hacerlo es también, vamos a hacer esa rotación, salta al negocio y entiéndelo, vívelo. ¿Por qué no? Y una estrategia para conocerlo es, quédate un día al lado de tu partner, al lado del colaborador del área de finanzas, del área comercial, de riesgos, de auditoría, del área que quieras, de sistemas, o de los agentes de seguros que se van a la calle. Vívelo con ellos. Y ahí es donde vas a vivir de verdaderamente las problemáticas que ellos nos quieren transmitir y que a veces no tenemos ese foco o esta sensibilidad desde el punto de vista de recursos humanos. Por eso es importante diseñar estrategias para comprender
es esa parte que a veces nos cuesta trabajo entender. Pero bueno, ¿y para qué quieres trabajar? ¿Vives para trabajar o trabajas para vivir? Y eso va también en función, ¿qué es lo que queremos como organización dentro de la cultura transmitir? No queremos aquí estar calentando el asiento con horas pompi por N número de horas. Lo que queremos es cantidad. Perdón, lo que no queremos es cantidad, lo que queremos es calidad, ¿no? El tema de inclusivo y diversidad. Qué bueno que las organizaciones hoy estén volteando a tener personal ya dentro de las organizaciones tanto inclusivo y en la diversidad. Hoy en México, por ejemplo, el 35% ya en los temas de inclusión empiezan a ya ocupar, las organizaciones ya empiezan a ocupar posiciones personal o personas con capacidades diferentes, o volteando a ver otros géneros de la población. Entonces, es importante también estar abiertos a ser inclusivo y prestar atención a la diversidad. Algo que también se nos había olvidado, y a veces porque te digo yo, lo tienes que hacer así y punto, porque es tu trabajo y lo tienes que hacer bien, porque para eso te pago. Hoy no. Sí, queda claro que yo me contraté, me renté para hacer un trabajo, pero no perdemos de vista el liderazgo con reconocimiento, con un feedback, de tal forma que el feedback a veces no necesariamente tiene que ser programado, se tiene que dar en forma bilateral, en dos direcciones, hacia arriba, hacia abajo y hacia los laterales, y darlo de manera muy espontánea, aportando ideas, pero siempre en el sentido de no agresión, siempre en el sentido de buscar la mejora continua y el reconocimiento. No está de más de vez en cuando dar una palmadita, no está de más. Yo alguna vez también en mi experiencia, perdón, le decía a un líder, él me decía, oye, ¿cómo puedo hacer que mis colaboradores se acerquen conmigo? Habría que hacer todo un estudio, habría que incluso hacer un coaching ahí, cómo es su estudio de liderazgo. Pero uno de los factores, así muy sencillo, le dije, pues, ¿por qué no te vas a tomar un café con alguno de ellos un día? ¿Por qué no le invitas un café? ¿Por qué cuando llega el lunes simplemente no le preguntas, oye, ¿qué tal tu fin de semana? Bueno, lo hizo y el resultado fue, ella quedó absolutamente sorprendida. O sea, no puedo dar crédito a lo que me acabo de enterar, que no conocía de mis colaboradores, por el simple hecho de preguntarles, ¿cómo te fue el fin de semana? Pues vean cómo la apertura al diálogo, el constante feedback, el reconocimiento también permea un cambio en la cultura organizacional. Y bien, pues la siguiente pregunta, ya antes de que se nos acabe el tiempo, Ren, ¿me ayudas con la siguiente pregunta? ¿Es recursos humanos el único responsable del cambio en la cultura organizacional? ¿Ustedes qué piensan? ¿Piensan que sí? ¿Piensan que no? ¿O toda la organización? ¿Qué piensan? ¿Quién es el verdadero responsable de la cultura, del cambio en la cultura organizacional en cualquier empresa, organización? ¿Qué piensan ustedes? Alex, tenemos comentarios en el chat. Martín Arballo dice, un excelente libro que desde mi punto de vista y que apoya este tema es El gran secreto de la motivación. Gracias por compartir. Gracias. Dice Ricardo Sonda, muy interesante, ojalá se esté grabando esto. Lidia comparte, asociado misterioso me ha ayudado a mejorar en mucho el ambiente laboral. Solo así somos empáticos con la gente. Y Es una estrategia finalmente. Cristian Carballo comparte, pocas empresas realizan un cross-training como parte de tu onboarding. De ahí que ambas partes de recursos humanos y estrategias de las áreas con las que te relacionas día a día afiancen el compromiso para ir hacia adelante. Excelente. Excelentes datos los que aportas, Alex. Y ya terminamos ahorita con la votación. Perfecto. Oye, muchas gracias. Y sí, justamente, por eso yo decía, existen muchos mecanismos, muchas metodologías, dinámicas que podemos llevar a la práctica para justamente ir descubriendo cuáles son nuestros puntos de dolor, cuáles son nuestras áreas de oportunidad como recursos humanos, sobre todo de cara al cambio del clima organizacional. Y justamente es ahí donde entramos, los que de alguna forma podemos, o tenemos ya ciertos conocimientos, ciertos años recorridos, podemos aportar, ayudar a que justo logren sus objetivos en el cambio organizacional. No sé si tengamos ya los resultados. Sí, pusieron el 33% que no y el 67% que toda la organización. Bueno, exacto. Vean cómo todavía aún tenemos
un sesgo, una credibilidad basada en que ¿quién tiene la razón? ¿El único responsable es la organización o recursos humanos? Y podríamos entrar en un dilema y podríamos llevarnos horas y horas de estudio. Sin embargo, yo creo que finalmente, independientemente de la organización, que sí, yo particularmente, mi punto de vista, mi opinión, respetando ambas respuestas, es que justamente esto es toda la organización, pero tiene un principio, parte de un área, que es recursos humanos. Si a recursos humanos, y por eso enfatizo mucho, le damos ese auge, esa importancia, esa relevancia de ser estratégico en el negocio, esto va a permear a toda la organización y nos va a permitir que justamente un cambio de visión en la cultura, un cambio de comportamiento en quienes forman el área de recursos humanos, ¿sí? Evitar vicios, evitar sesgos, evitar creencias, evitar ese ámbito de poder que a veces, porque estamos en recursos humanos, tenemos el poder. Si bien es cierto, somos garantes de que las políticas, las normas se cumplan, pero ello no implica que debamos ser o llevarnos a un estado de poder. E incluso hoy nos permite también el ámbito poder tener el diálogo abierto a no permitir injusticias. En alguna ocasión en mi experiencia laboral también tuve que liquidar a una persona y me pareció una injusticia. Y me quedo callado, porque aún lo sigo pensando. Y no pude hacer nada, porque mi jefe me dijo, lo pidió el director, se tiene que hacer así. Tuve que hablar con él y efectivamente fue muy difícil, muy feo, porque hasta lo tuve que acompañar a la salida y es feo. No, digo, yo creo que habrá que analizar si la causal ameritó, no lo sé, pero el tema es que perdemos esa sensibilidad, donde somos personas, ahí ya lo decía Ricardo, cuando desvinculamos a una persona, no sabemos si la persona está pasando por una situación emocional difícil, de endeudamiento, de problemas personales con la familia, con la pareja, con los hijos, si está pagando su hipoteca. Y el decirle que queda sin trabajo es muy difícil. Y ahí quisiera yo también comentar que justamente también la cultura organizacional nos debe de llevar a prepararnos como colaboradores, y quizás esto pueda armar polémica, es prepararnos porque lo que es importante es que debemos de siempre estar conscientes que queremos permanencia en la organización, está en nosotros, pero también tenemos que reconocer que algún día la relación laboral se va a terminar. Nos jubilemos, tengamos una mejor oferta, haya un recorte, haya hecho algo indebido, y entonces tiene que haber un momento, como todo en la vida, punto y fin. Y no nos preparamos para ese momento. El video que ayer pasaba Ricardo, para los que tuvieron la oportunidad de verlo, es justo eso. ¿Cómo le das la noticia a alguien si no está preparado? No estamos conscientes, no estamos sensibles que algún día el ciclo laboral en una empresa o mi ciclo laboral se tiene que concluir. Puedo llegar a la jubilación y ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo le digo a mi familia que me va a tener todos los días en casa? No, justo tenemos que ir también viendo esas opciones. ¿Qué podemos hacer ante una situación como esta? ¿No? Bien, pues ya sin salirme del tema, pues como les decía yo, el rol de recursos humanos tiene que ver mucho con las tendencias. ¿Qué es lo que están haciendo los grandes corporativos? Las grandes organizaciones, tenemos el ejemplo de Google, Coca-Cola y algunas instituciones financieras en México. Hagamos cuenta, todo es medible, todo, tenemos que tomar decisiones basadas en datos, no nada más en la dedocracia, ¿no? Porque lo digo yo, porque lo digo yo, porque lo digo. No, tenemos que hacer también estadísticas. La data hoy juega un rol importante para poder tomar decisiones. Training, tracking. Tenemos que fomentar la capacitación, que sea autogestionable, plataformas robustas que nos den las herramientas suficientes para poder enfrentar la mejor capacitación y prepararnos para ocupar una posición, una otra silla en la cual yo quiero estar, alcanzar un siguiente nivel y darle seguimiento. La movilidad, sin lugar a duda, antes eran posiciones que solamente podían ocupar algunos con ciertas ventajas. Y no, hoy la movilidad es que te puedas mover si la empresa tiene la oportunidad de tener sucursales, corporativos en otros lados, a nivel nacional, a nivel mundial, pues que te puedas mover, la diversidad también te lo permite. Cobertura, la cobertura también es importante, ya lo decía yo.
Empatía, siempre es un tema importante del rol, la empatía. Si no tenemos empatía con lo que estamos haciendo, si no somos empáticos, no aprendemos a escuchar, no aprendemos a tener esa sensibilidad con nuestros colaboradores, empoderarlos, difícilmente también vamos a lograr que la cultura organizacional pueda tener importancia. ¿Qué es lo que buscamos? Calidad, no cantidad. Y sobre todo, insisto, yo sí estoy muy dado a favor de crear un área de experiencia de colaborador, pero darle el nivel, darle la importancia y ahí generar justo las estrategias, la comunicación interna, las líneas a seguir, siguiendo esos son garantes de velar porque se cumplan las normas y políticas, pero en un ambiente totalmente diferente. ¿Qué más puedo contribuir? ¿Qué más puedo hacer para que mis colaboradores, si quiero que sean productivos, si quiero que esa cadena de valor tenga una mayor preponderancia, importancia y penetración en el mercado, pues tengo que empezar por los que están adentro, tengo que convencerlos. Ellos también tienen que tener un compromiso sentido de pertenencia. Bien. Ay, pues casi me desmayo ya. Bueno, casi llegamos al final. Oigan, pues yo espero que esta plática, insisto, podríamos estar hablando de una larga experiencia y de lo que es y de lo que engloba la cultura organizacional. Existen muchos libros, existen muchas tendencias, existe mucha información y cada quien tiene la información como le va en la feria. Pero lo más importante aquí es tener claro qué es lo que queremos como cultura organizacional, qué es lo que queremos darle a nuestros colaboradores, qué es lo que queremos recibir de ellos, cómo queremos dotarlos, cómo queremos que sean más productivos, ¿sí? Y como vuelvo a repetir, todo esto empieza desde arriba, ¿sí? Hoy por eso decía también un tema importante, nos quitaron la pirámide. Hoy, afortunadamente, las estructuras, siendo más planas, nos permite tener una interacción de liderazgo, de protagonismo, de empoderamiento. No se escucha, no sé si solo soy yo, pero no escucho. Bueno, tuvimos ahí por ahí algo, alguien quiso hablar, pero bueno, de empoderamiento hacia todos los niveles. Poder tener equipos multidisciplinarios, orientados a un fin, a un común, y todos convencidos y comprometidos. No hay idea mala, no hay aportación mala. Todas, por muy locas, van a tener seguramente algo en lo que podamos convertirlo en un reto. Y les digo, podríamos seguir hablando y hablando. Y ya nada más quiero terminar haciendo un resumen de la semana. Qué importante fue, y por eso les decía, estos 5 puntos de los cuales aquí les estuvimos hablando en Caja Consultores Asociados, pueden interesarse sin lugar a duda desde el punto de vista de lo que nos mencionaba Carlos, las funciones estratégicas. ¿Cuáles son las funciones estratégicas de recursos humanos que están muy de la mano con la cultura organizacional? Ya nos decía Claudia Hernández, justamente para el tema de contratación o el tema de una entrevista dentro de la organización, o en fin, cómo la lectura del rostro, qué nos dice el rostro, cómo con eso dotarnos de herramientas para poder hacer un proceso de selección, de contratación mucho más robusto y más firme y que, insisto, no sea tanto por redocracia, sino sea por meritocracia. La administración salarial, también, importante, Juliana, pues siempre queremos ganar más, ¿no? Y queremos conocer qué nos están pagando, cómo nos lo están pagando, por qué nos lo están pagando, y conocer más del tema. Y bueno, pues el tema de la desvinculación siempre es un tema que tendrá mucho del cual hablar, que a veces no tenemos la sensibilidad para poder informar, cómo poder decirle a la persona y decirle, oye, esto es a lo que tienes derecho, esto es a lo que, por una liquidación, por una terminación, por una rescisión, por un finiquito, por una renuncia, esto es lo que te corresponde. Y también hay poder ayudar a los que salen a poder buscar con una estrategia también de post-desvinculación, cómo ayudarlos a llenar un currículum, cómo ayudarlos a que puedan ellos tener una entrevista mucho más de impacto, cómo desde el comportamiento, desde su lenguaje, desde cómo saludas, cómo llegas, todo lo que es el aspecto conductual. Y bueno, pues este cuate, Alex Salinas, que ahí se echó el tiro con el cambio de la cultura organizacional, pues sin lugar a duda engloba todo esto, es un entorno completo. Imagínense ustedes en sus organizaciones armar este combo que nos ofrece Caja Consultores Asociados con todos estos 5 puntos. Eso les va a ayudar de manera fenomenal. Bueno, pues yo, sin más, yo les agradezco mucho. Ahí están mis redes sociales donde me pueden encontrar. Yo quiero agradecerle nuevamente a Carlos por la oportunidad que me diste, Carlos, de dar esta ponencia.
y me encantaría poder seguir hablando. Les dije que la hora se nos iba a ir muy rápida. Y bueno, pues finalmente llegamos al ciclo de la semana. Se cumplió de manera muy satisfactoria. Muchas gracias. Espero haber cumplido la expectativa de lo que era el cambio de la cultura organizacional. Y pues por mi parte, pues solo me resta agradecerles. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex, por toda tu expertise. Agradecemos a todos los participantes por estar con nosotros en esta semana enfocada en recursos humanos. Este programa es un programa gratuito. Todas las últimas semanas de cada mes vamos a tener estos programas que se llaman Top Talent. Y en noviembre vamos a tener la semana enfocada en ventas. Entonces les haremos llegar toda la invitación. Y una vez más, muchas gracias, Alex, y a todos ustedes por participar. Esperemos que todas estas herramientas que les brindaron y la información la puedan ocupar. Las preguntas que tenemos en el chat, si quieres, te las leo. Sí. Para verlas, para cerrar con esto. Carlos comenta, ¿cuáles serían los pilares culturales que deben cuidar las pymes que buscan conformar una cultura organizacional adecuada? Cristian Carballo comenta, evaluaciones y entrenamientos basados en competencias, estrategias medibles y que empoderan al colaborador. Martín puso, muchos CEO o directores generales aún no creen en este nuevo paradigma. A una pregunta dirigida a don Lorenzo Servitige, ¿qué hacer para lograr que se dé este cambio? Respondió, sean valientes y eso implica riesgo, pero vale la pena. Y los demás están agradeciendo que muy buena sesión. Muy buena sesión, gracias por compartir. Yo creo que lo principal en la respuesta de las pymes, que son pequeñas y medianas empresas, yo creo que lo importante, el pilar, es conocer y tener una clara identidad de tus valores, de tu visión, de tu misión. Y si todo esto se engloba, no importa que sea una pequeña y mediana empresa, al contrario, justamente es lo que empieza a dar el emprendimiento, a convertir y a soñar en ser una empresa grande, es qué tipo de personas quiero contratar, qué es lo que yo les quiero, cómo quiero capacitar a mis colaboradores, cómo quiero tenerlos contentos y que eso se traduzca en mayor productividad. ¿Cómo quiero que ellos estén convencidos de que este es mi mejor producto, de que están en el mejor lugar para trabajar? Ese es un pilar importante. Están en el mejor lugar para trabajar. Si estamos en el mejor lugar para trabajar, ya tienes mucho ganado. Sí, crear estrategias, como ya lo decía yo, muchas estrategias que pueden ser evaluaciones, estadísticas basadas en datos, tomar decisiones basadas en datos, hacer retrospectivas, conoce qué es lo que piensan tus colaboradores, acércate con ellos, haz preguntas, articula preguntas que decanten respuestas que te puedan ayudar a descubrir, oye, esto ni siquiera me había imaginado, acércate. ¿Por qué no? ¿Por qué no un CEO? ¿Por qué no un director de vez en cuando come con sus colaboradores? ¿Por qué no se acerca y les pregunta, oye, ¿cómo estás? El jefe o el líder, el fin de semana, el pase el lunes. ¿Por qué no? Oye, ¿cómo te fue tu fin de semana? Y ser respetuosos de los procesos de vacaciones, de si alguien no puede asistir por estar enfermo, también entender. O sea, les digo, podríamos estar hablando y hablando y hablando de todos estos temas. Y les agradezco de verdad sus comentarios. Gracias, Alex. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ya se pueden ir a divertir, ya es fin de semana, ya comienza. Gracias.